Bienvenidos a la última clase teórica de anatomía general. Los temas que vamos a tratar hoy son miembro superior y miembro inferior. Empecemos con el miembro superior. Bien, más que nada recordemos que si nosotros nos colocamos frente a un espejo, quizás podamos observar algunas estructuras importantes en el aspecto anatómico. ¿Ok? Para el estudio de la anatomía no solamente es el hecho de tener un atlas. Todas las imágenes que yo les he puesto en el transcurso de este mes y medio han sido obtenidas del libro Anatomía de Frank Netter, pero siempre les he mencionado que el hecho de ponernos frente al espejo podemos observar la anatomía de superficie de cada uno y recordar que esta anatomía va a ser igual en todo momento, independientemente de que seamos flaquitos, gorditos, siempre vamos a tener las mismas estructuras bajo la piel. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la anatomía de superficie del miembro superior, tenemos algunas estructuras. Por ejemplo, la cintura escapular que corresponde a la clavícula, al esternón y por detrás al omóplato o escápula. Iniciamos con la porción del hombro, donde podemos observar que lo que está justo por encima del hombro es un músculo conocido como deltoides. En esta imagen podemos observar algunas venas superficiales. A algunos se les ven, a otros solamente se les ve esta, o a algunos no se les ve ninguno. ¿Ok? Entonces tenemos hombro, brazo, antebrazo y mano. Y los 5 dedos. Se empiezan a contar los dedos a partir del pulgar. El pulgar es el primer dedo, el índice es el segundo dedo y así sucesivamente hasta el meñique. Una vista posterior del miembro superior. Igual podemos observar algunas estructuras importantes, entre ellas el codo o como realmente sería el nombre, que es olecranon del cúbito, que es lo que en realidad uno se toca en el codo, ¿verdad? La parte ósea que se toca en el codo. Entonces, si quitáramos la piel, esto es lo que veríamos por debajo de la misma. Tenemos nuestra visión anterior, nuestra visión posterior, tenemos las fascias que recubren el músculo y las estructuras, tenemos las venas superficiales, tenemos, por ejemplo, esta venita que está aquí, que es la que usualmente vemos en la cara anterior de nuestro codo, que es la vena mediana del codo. Entonces, acá está la parte inferior, ¿verdad? Del miembro superior, donde podemos ver incluso la redecilla de venas, o red venosa dorsal y la red venosa ventral, donde por lo menos aquí en la dorsal, son aquellas venitas que vamos a buscar en el ámbito hospitalario para canalizar al paciente. Recordemos que estos pequeños cordones de color amarillo corresponden a los nervios. Ahora bien, si quitamos todo esto, los músculos, las fascias, las venas, las arterias, todo, nos quedan entonces los huesos. Les hablaba de la clavícula. La clavícula es el huesito que se articula del esternón hacia el hombro. Tenemos una cara superior y una cara inferior. Consta de una extremidad acromial, que es la que va en el hombro, un cuerpo y una extremidad externa. Por debajo, entonces, vamos a tener una pequeña tuberosidad conocida como línea trapezoidea. Aquí se inserta una de las cabezas del trapecio, ¿no? Tenemos aquí el tubérculo conoideo, tenemos el surco, que es como un espacio, como un huequito que hay en el hueso, es el surco subclavio, que es donde se inserta el músculo subclavio. Tenemos este otro accidente óseo conocido como impresión,
para el ligamento costoclavicular y es donde se inserta el ligamento que lleva el mismo nombre. Aquí vemos parte de la clavícula, vemos la escápula u omóplato, vemos la cabeza del húmero. Hablamos de dos cuellos, el cuello anatómico y el cuello quirúrgico. Esto dependiendo pues del tipo de estructuras que queremos estudiar o la intervención que queremos hacer en el paciente, ¿verdad? El tubérculo mayor y el menor que se relacionan con el músculo bíceps braquial. Lo podemos dividir en tres, un tercio proximal, un tercio medio y un tercio distal. Este pequeño lacito que hay aquí abajo se conoce como cóndilo. Y por arriba de él hay unas depresiones en el hueso que corresponden más que nada a donde se va a insertar o articular algunas estructuras del antebrazo. Esta es la vista posterior, donde tenemos una vista amplia de la escápula. Y esta pequeña fosa que está aquí, la fosa del olecranon, pues es donde se articula el olecranon y esto forma el codo. En cuanto a la parte muscular, pues ya les había mencionado el deltoides. Tenemos también, esta es la vista posterior, tenemos el tríceps braquial, tenemos parte del bíceps, tenemos el músculo brachiorradial que sale por la cara lateral, tenemos el músculo extensor radial que también sale por la cara lateral, y un poquito más abajo la fascia del músculo extensor radial corto del carpo. En esta vista anterior, entonces tenemos el deltoides, parte del pectoral menor, tenemos algunos otros músculos, por ejemplo los subescapulares que vienen del tórax, tenemos una vista amplia del bíceps, un poquito se observa el tríceps, el músculo braquial por debajo y el brachiorradial lateralmente. Vemos la composición completa en una visión anterior y posterior de los músculos de las extremidades superiores, quizás mencionando solamente los músculos más importantes, el deltoides, que es el del hombro, el bíceps, que es el del brazo, por delante o en la cara anterior, y el tríceps por la cara posterior. En antebrazo, pues los músculos brachiorradiales, los flexores de la mano y por detrás los extensores de la mano. En cuanto a la visión posterior, vamos a tener entonces el músculo romboides que está en el omóplato. Ahora vamos a ver la estructura del codo. Recordamos que en el húmero están estas fosas, ¿verdad? Cuando nosotros flexionamos la extremidad, la cabeza del radio se articula a la fosa radial y la apófisis coronoides del cúbito se articula a la fosa coronoidea. Por detrás, cuando extendemos el miembro superior, entonces el olecranon del cúbito se articula o se acomoda en el espacio de la fosa del olecranon. Aquí vemos entonces la composición de la articulación del codo, húmero, radio y cúbito. En cuanto a radio y cúbito, pues también tienen ciertas estructuras importantes, el olecranon, la cabeza del radio, el cuello del radio, las tuberosidades, las caras anteriores y las apófisis estiloides, que ya están en la muñeca. En el cúbito, pues también tenemos algunos accidentes óseos que sirven para inserción u origen de algunos músculos. Estos huesos deben realizar este movimiento, un movimiento de rotación, de pronación, perdón. Y esto se da, más que nada, ayudado por la membrana interósea. Es un tejido parecido a los tendones o a los ligamentos que unen los huesos uno al otro. Tenemos entonces los músculos posteriores y los músculos anteriores.
¿verdad? Parte del bíceps, parte del tríceps, los flexores superficiales, los músculos propiamente dichos como el largo palmar, los brachiorradiales, los extensores cortos, los flexores. También tenemos un pequeño músculo un poquito más profundo, conocido como el músculo pronador cuadrado, que es el que también ayuda a la muñeca o a la mano y a la extremidad a realizar el movimiento de pronación. En la cara posterior tenemos entonces los extensores. Vamos a diferenciar. En la cara anterior, flexores, y en la cara posterior, extensores. ¿Ok? Para que no haya confusión. En el plano profundo, como les mencionaba, pues tenemos los aductores, los extensores, hacia el plano profundo. De ahí pasamos entonces a los huesos de la mano. Tenemos los huesos del carpo, que son los que están justamente en la muñeca. Son un montón de huesecitos que se articulan uno con otro. Posteriormente tenemos los metacarpianos, ¿verdad? Tenemos las falanges proximales, que es la parte del dedo que ya se ve, que sobresale de la palma de la mano. Las falanges medias y las falanges distales. Ahora bien, hay uno de los dedos que no tiene falange media. Sería el primer dedo o el dedo pulgar. No tiene falange media, solamente tiene su hueso metacarpiano, su falange proximal y su falange distal. Inclusive el dedo meñique, a pesar de que es casi del mismo tamaño que el pulgar, sí consta de una falange media. En cuanto a los huesos del carpo, existen muchas mnemotecnias para aprenderse los nombres. Por ejemplo, empezamos desde abajo, desde la cara lateral hacia interna, y podríamos utilizar la mnemotecnia S, pipi, tratra, gancho, ¿ok? Porque serían el escafoides, el semilunar, el piramidal, el trapecio, tenemos el hueso grande, el hueso ganchoso y el trapezoide, ¿ok? Pasamos ahora al miembro inferior. Esta es la vista superficial. También, igual que la anterior, si ustedes se colocan frente a un espejo, podrán ver algunas de estas estructuras. Recuerden que tienen que desarrollar el ojo para la observación. Tenemos el hueso del fémur, que es este que está aquí en azul. Recordemos que se articula a la cadera o a la pelvis, ¿verdad? Tiene su cabeza, tiene su cuello, también tiene un cuello quirúrgico y un cuello anatómico, tiene algunas tuberosidades o accidentes óseos que corresponden a inserción y origen de algunos músculos, igual que el húmero, como es un hueso largo, lo podemos dividir en tres para estudiarlo mejor: un tercio proximal, un tercio medio y un tercio distal. Hacia la parte distal tenemos estructuras parecidas a las del húmero, que corresponde a la superficie patelar en la cara anterior, que es donde se articula la patela o rótula, y en la cara posterior tenemos entonces la fosa intercondilar y los cóndilos mediales y laterales. Tenemos entonces vistas de los músculos. En una vista anterior tenemos esta pequeña cuerda que va diagonal, es el músculo santorio. Tenemos lateralmente el tensor de la fascia lata, tenemos el recto femoral, tenemos el vasto femoral, tenemos el pectíneo, tenemos el aductor largo, el gracilis, tenemos el vasto medial y los ligamentos, entonces, que ayudan a mantener fija la rótula en la rodilla. En una vista un poquito más profunda, entonces ya tenemos el vasto intermedio, parte del vasto medial y el vasto lateral.
En esta vista lateral podemos ver el glúteo mayor, algunas fascias o ligamentos. Tenemos, por ejemplo, los orígenes óseos de algunos músculos aquí en la cadera, el tensor de la fascia lata, el recto femoral, el vasto lateral y estos músculos que ya son de la cara posterior, que corresponden a estos, que sería el bíceps femoral, que tiene una cabeza larga y una corta, y el músculo semitendinoso. En la pantorrilla, entonces, tenemos un pequeño espacio que corresponde al paquete neurovascular, arteria, vena y nervio, ¿verdad? Que pasan justo por detrás de la rodilla. Vámonos un poquito a la pierna, ya pasamos del muslo, vamos a la pierna. Igual son huesos largos, así que también lo podemos dividir en tres para estudiarlos mejor. Estas divisiones nos sirven más que nada para estudiar los accidentes óseos y las inserciones de los músculos. Obviamente ustedes no necesitan saber esa información, pero es la razón por la cual los huesos largos se estudian de esta manera. Es más fácil de aprender. Tenemos una visión anterior de la tibia y el peroné. La tibia es más grande, el peroné es más pequeño o más delgado, ¿verdad? Aquí arriba iría entonces el fémur y la rótula por encima. Tenemos los maleolos laterales y mediales que se articulan entonces hacia el área del pie. Los músculos que hay en la pierna, entonces tenemos el músculo tibial anterior, el peroneo lateral, el peroneo corto, el extensor largo de los dedos. Por la parte de atrás tenemos mayor conocido como el músculo de los gemelos, el nombre correcto es gastrocnemio. Tenemos el sóleo que está lateral y tenemos el tendón de Aquiles, que es el que se inserta distalmente en el calcáneo, que es el hueso que corresponde al talón. Pasamos al pie, ¿ok? Tenemos el hueso calcáneo en la cara lateral, el hueso astrágalo en la cara medial, ¿verdad? De ahí pasamos a los huesos del tarso o los huesos cuneiformes o cuñas, ¿ok? También son una variedad de huesos parecidos a los que tenemos en el carpo, en la muñeca, y le dan como base o sostén al pie. Posteriormente a eso, entonces tenemos los metatarsianos, e igual lo que en teoría se ve en los dedos, que serían las falanges. Igual, llegamos a lo mismo. El pulgar o el primer dedo o el primer artejo, que sería el nombre correcto de los dedos de los pies, solamente tiene una falange proximal y una distal, no tiene media, mientras que los otros 4 deditos sí lo tienen. Ok, chicos, la clase hoy era cortita. Recordemos que hoy tenemos parcial.